A partir de este momento, están entrando en un paréntesis donde las palabras posibilidad, opciones y decisión toman significado. RCR presenta Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas. Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos como siempre a este es su espacio Dosis Alternativa. Les saludamos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750. También nos pueden ver a través del Periscope por @RCR750. Sintonizarnos también por Facebook Live y vernos a través de rcr.tv, la radio que se ve. Así es amigos, hoy continuando con nuestros temas de salud, vamos a hablar de una de las enfermedades infecciosas más peligrosas a nivel mundial, en especial para los niños, conocida como sarampión, la cual lamentablemente está registrando un repunte en nuestro país. Para ello nos acompaña vía telefónica María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Bienvenida, doctora. Buenos días, gracias por invitarme a su programa. Doctora, comencemos por definir qué es el sarampión. El sarampión es una enfermedad infectocontagiosa que se producía antes con mucha frecuencia. A partir del inicio de vacunaciones con la vacuna de sarampión, que es bastante efectiva, había bajado mucho de su ocurrencia. El último brote que tuvimos en Venezuela, si no me equivoco, fue en el 2005, por las coberturas vacunales. Es una enfermedad que se caracteriza por fiebre alta, lesiones en la piel, como una erupción en la piel, y se ven los ojos muy rojos, se ven lesiones en la boca también. El niño se siente bastante mal y dura aproximadamente entre 4 días a una semana, más o menos. Es bastante contagiosa, se puede contagiar por las goticas que salen al hablar, al toser, al estornudar. Potencialmente en los niños no es muy grave, pero puede potencialmente ocurrir complicaciones en un bajo porcentaje de los casos. Claro, todo eso lo vamos a ir desarrollando, profundizando un poco más en todo esto que nos está diciendo la doctora. Pero una pregunta, dice que en los niños esta enfermedad no es tan grave, pero ¿por qué sería grave en todo caso en los adultos? En los adultos sí es más grave, porque el sistema inmunitario de los adultos es más desarrollado que la de los niños. Entonces, las respuestas del organismo son más vigorosas, entonces la persona puede tener más complicaciones inclusive de neumonía, de hepatitis, de encefalitis, o sea, complicaciones graves que pueden causar la muerte. Claro. ¿Y en un niño se puede curar entonces el sarampión? La mayoría de las veces se autolimita, o sea, llega un momento que el niño mejora y ya pasa la enfermedad. En un pequeño porcentaje de los casos, entonces se puede producir diseminación de la enfermedad y producir todas esas complicaciones que ya mencionamos. Doctora, y cuando hablamos de la aparición, desde el momento que el virus llega al cuerpo del niño o de la persona, ¿cuánto tiempo tarda en desarrollarse esta enfermedad? ¿Cuántos días? Más o menos una semana, como entre 3 días hasta 15 días, pero en promedio una semana. Claro, ¿y en qué parte del cuerpo, cuáles son las primeras partes del cuerpo donde podemos visualizar los síntomas? Lo más frecuente es que la persona tenga fiebre alta, y los 2 primeros días, y como entre el segundo y el tercer día empieza a aparecer la erupción. Ajá, pero tengo entendido que la cara es el primer sitio o lugar donde podemos visualizarlo, las marcas. Sí, que primero como es la cara y la cabeza, y después va extendiéndose hacia el tronco y después hacia las extremidades. ¿Cómo podemos contagiarnos del sarampión, doctora? El contagio se produce por las goticas de saliva que las personas expulsan cuando hablan, cuando tosen, cuando estornudan, y entonces entran por la nariz de las personas que son susceptibles. Es decir, que una persona contagiada en un núcleo familiar, todos están propensos a contagiarse. Es correcto, y por eso, por ser tan contagiosa, es la importancia de que tengamos suficientes personas vacunadas y así disminuir el número de personas susceptibles. Esta persona contagiada debe estar aislada, por ejemplo, en un hospital con lo que sería con mosquiteros, con algo para no contagiar a las demás personas. No con mosquitero precisamente porque la transmisión no es por mosquito. Pero sí aislada en el sentido de estar en un cuarto sola, que tenga contacto con pocas personas,
que tenga sus platos, vasos, cubiertos aislados, o sea, sola de esa persona, y no los comparta con otras personas para evitar que otras personas se contagien. ¿Qué diferencia nos puede comentar, doctora, existe entre la rubiola y el sarampión? Porque son parecidas en la sintomología, ¿no? Son muy parecidas, es lo que antes llamaban las enfermedades exantemáticas de la infancia, que eran como todas, así como con fiebre, con erupción, y se parecen un poco entre sí. Pero las lesiones, las personas que han visto las lesiones de sarampión y de rubiola son un poco diferentes, y entonces así se pueden diferenciar. Y de hecho hay unas pruebas que se hacen en algunos laboratorios especializados donde tú puedes hacer el diagnóstico definitivo de sarampión. ¿Y cuál es más radical, el sarampión o la rubiola? La rubiola en general es un poquito más benigna. El riesgo importante de la rubiola es las mujeres embarazadas, porque una mujer embarazada con rubiola puede transmitir una enfermedad bastante grave al bebé. Claro. Quedándonos allí precisamente, Marilia, amigos, en el tema de la mujer embarazada, ¿cómo podría afectar a una mujer que está en estado de embarazo y adquiere esta enfermedad porque no se vacunó o no la vacunaron cuando era pequeña? ¿Cómo la afecta a ella y, por supuesto, al bebé que está en formación? Bueno, a ella tendría el mismo riesgo de las personas adultas que sufren la enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad con fiebre, con lesiones en la piel, y que después potencialmente puede complicarse. Para el bebé sería dependiendo de la edad del embarazo. Por ejemplo, en el primer trimestre, en las primeras 12 semanas del embarazo, donde se están formando los órganos del bebé, pudiera también tener un problema de malformaciones o de muerte del bebé. Si es después del segundo trimestre en adelante, a lo mejor no tiene grandes consecuencias, sino simplemente cuando pase la enfermedad en la mamá, el niño pudiera inclusive quedar ya inmune a la enfermedad. Claro, entonces, en todo caso, yo no sé hasta qué punto es recomendable que si una persona embarazada, una mujer embarazada, está en una casa donde se ha detectado un caso de sarampión, es recomendable... Hay que sacarla rapidito. Hay que sacarla, ese es el punto, hay que salir de allí. Hay que salir de allí. Hablando no sé, lo que pasa es que estas enfermedades, no sé hasta qué punto era porque no recibíamos la información adecuada en años atrás, pero el sarampión uno lo veía como cosas de normal que pasaran en la familia. De hecho, te hablo de mi casa, llegó un momento en que todos tuvimos sarampión. Igual como era la lechina. Lo que al punto que quiero llegar es, no nos llevaron a un hospital. No, no era tan alarmante como se está viendo en estos momentos en el país. Exacto, y las personas, más allá de báñate con este tipo de agua, toma esto, o sea, los cuidados locales inclusive no nos daban medicinas para esa enfermedad. ¿Cómo deben actuar las familias en estos momentos? Eso no es tan rutinario, o sea, esas enfermedades no se deben tomar a la ligera, es el punto donde quiero llegar. Bueno, fíjate, lo que pasa es que antes, cuando no existían las vacunas para ese tipo de enfermedades, como ustedes mencionan, que son rubiola, lechina, sarampión, etcétera, era esperable que los niños tuvieran esas enfermedades. Y de hecho se promovía que los niños tuvieran en las enfermedades, mientras más pequeños mejor, así es, de manera de que la enfermedad fuera benigna y no tuviera complicaciones. Pero siempre había un porcentaje de casos que todavía en este momento se ven, que se complican, y hubo muertes por sarampión importantes en esa época que no se sabían, porque en verdad los niños que están más en riesgo para sufrir las complicaciones son los niños desnutridos, que tienen problemas de inmunidad, es decir, algunas condiciones que los predicen para las complicaciones. Entonces, en general, una familia más o menos acomodada, donde los niños comían bien y crecían adecuadamente, era bajo el número de complicaciones. Después que empezaron las vacunaciones y empezamos a ver disminución del número de casos de sarampión, también, por supuesto, se empezó a ver disminución de mortalidad por sarampión, claro, y de complicaciones de sarampión. Entonces se vio que era bueno las vacunaciones contra esa enfermedad, así como todas las otras enfermedades. ¿Y por qué si esto es bueno, doctora? Europa, disculpe que la interrumpa allí, doctora, que no quiero que se me vaya la idea. Porque si esto es bueno y daba resultados buenos, ¿no es menos costoso para un Estado aplicar estas vacunas que atender posteriormente a una persona infectada con el riesgo hasta de morir? ¿Por qué separan las vacunas? Mi pregunta es esa. Claro, por supuesto. O sea, en las vacunas se ha demostrado en todas las enfermedades que sale más barato vacunar a toda la población
que atender las complicaciones de las enfermedades. Es así. ¿Y desde qué edad se debe colocar la vacuna del sarampión? La vacuna del sarampión viene coformulada con rubiola y parotiditis. Es lo que se llama la trivalente viral. Y se coloca a los 9 meses de edad. Y después un refuerzo al año. Claro, y esa vacuna es permanente, sus efectos, o sea, te la colocaron cuando niño, llegas a viejo y no te pasa nada. No, realmente ¿O hay que reforzarla? ¿Cómo funciona? Tú vacunas al 95% de los niños, Ajá. que es una cobertura vacunal adecuada, y entonces ya tú no tienes personas susceptibles. La duración de la vacuna es como unos 10 años más o menos, 10 a 15 años. Pero si tú no tienes niños con sarampión, no tienes riesgo en los adultos tampoco. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando disminuye el número de niños vacunados a 40%, por ejemplo, pues como lo tenemos hoy en día, los adultos también son susceptibles. Entonces, al tener niños con sarampión, inmediatamente vas a tener adultos con sarampión. O sea que los adultos que estamos en esta época, ya pasamos esos 10 años del efecto de la vacunación, ¿tendríamos que estar vacunados en este momento? Somos todos susceptibles. Lo ideal sería vacunar a todos los niños, porque eso nos protegería también a los adultos. Pero si tú tienes un niño en la casa con sarampión, deberías vacunar a todos los adultos. Es importante. Bueno, doctora, con esta reflexión nos vamos a quedar. Le invito a que permanezca allí en la línea telefónica. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya venimos con más de Dosis Alternativa. Volvemos en breve con más Dosis Alternativa. Porque en la gama de posibilidades, usted toma la decisión. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. Te invitamos a participar este mes de septiembre en el programa online Códigos del Transgeneracional con la terapeuta Francis Blanco, especialista en bio-neuroemoción, que te permitirá reconciliarte con la historia de tu pasado, reconocer de dónde vienes, descubrirte, mejorar tu desarrollo personal y las relaciones con tus familiares. Para más información, contáctala a través de su correo, elhilodefrancis@gmail o al 0424-111-1942. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. Central Madeirense. Son más frescas. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Amigos, ya estamos de regreso en Dosis Alternativa, hoy hablando de un tema de salud como es el sarampión, el cual tenemos un repunte significativo en estos momentos en nuestro país. Para ello nos acompaña vía telefónica la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctora, en la parte anterior estábamos hablando de esos factores de riesgo que pueden desarrollar el niño con sarampión. Quisiera que nos reforzara cuáles son esos factores. Fíjate, como te decía, en general la enfermedad por sarampión es una enfermedad benigna en los niños. Y el niño le da fiebre, le sale una erupción, se siente mal por unos días y después mejora y ya pasó todo. Pero hay niños, por ejemplo, que están desnutridos, que hoy en día tenemos mucho en nuestro país, o que tienen problemas de su inmunidad, por ejemplo, algunas enfermedades que pueden alterar las defensas del organismo,
que hacen que los niños sean más susceptibles a sufrir complicaciones. Y también en los adultos, a medida que pasa la edad de las personas a ser mayores de edad, la inmunidad de las personas comienza a ser más fuerte y entonces la respuesta ante el virus es mucho más importante y empieza entonces a tener las complicaciones de la enfermedad. Claro. Y vamos entonces a esta parte, ya que estamos en lo que es el niño afectado por el sarampión. ¿Cómo debe ser el cuidado del niño en este tipo de enfermedad? Sí, eso es muy importante porque lo primero que ya más o menos lo habíamos mencionado es aislar a la persona del resto de la familia para evitar el contagio, aunque eso no te lo garantiza porque inclusive durante los primeros días que no ha salido la erupción y la persona ya se empieza a sentir mal, ya contagia la enfermedad. Entonces posiblemente hay que estar pendiente de otros casos secundarios que pueda haber dentro de la misma casa o dentro del salón de clases, etcétera. El niño debe ser aislado, sus cosas personales deben ser aisladas, lo que es su plato, vaso, su cubierto, preferiblemente aparte y ser lavado correctamente cada vez que se utilicen. La persona que lo cuide preferiblemente debería ya haber tenido sarampión o estar vacunada, de manera de no transmitirle a esa persona la enfermedad. Y después el niño entonces debe ser tratado como cualquier enfermedad viral, con reposo, líquidos abundantes y acetaminofén para la fiebre. Consultar al médico es importante para evitar que potencialmente pueda haber una complicación, que las personas de la casa que cuidan al niño no se den cuenta y que el médico sí la pueda detectar y que el médico esté pendiente de controlar a ese niño durante la enfermedad. Claro. Hay algunos signos de alarma que tienen que estar muy pendientes. Por ejemplo, si el niño empieza a respirar mal, se empieza a poner amarillo, empieza a tener diarrea o algunas otras manifestaciones, es importante llevarlo rápidamente al médico porque potencialmente ese niño va a terminar hospitalizado o va a sufrir alguna complicación. Doctora, una persona que ya está contagiada con esta enfermedad, ¿se le puede poner la vacuna y la enfermedad desaparece? No. Después, la vacuna es para las personas que no han sufrido la enfermedad. Después de que la persona ya tiene la enfermedad, la vacuna no tiene ningún efecto. Claro. O durante el momento de sufrir la enfermedad, tampoco la vacuna nos va a ayudar en nada. ¿Y después, por ejemplo, en un niño? No, porque después ya la enfermedad te causa la inmunización, como si te hubieran colocado la vacuna. O sea, es una enfermedad que no repite. Ya no es necesario colocar la vacuna en ese caso. Ajá, y retomando un poco un comentario que hacía en la parte anterior del programa sobre el cuidado tradicional que nos hacían en nuestra casa. Mucha gente todavía usa, por ejemplo, hojas de olivo, la cebada. ¿Eso es recomendable, sí o no? Fíjate, lo importante es que lo que se utilice sobre la piel esté muy bien hervido para que esté esterilizado, digamos, en la medida de lo posible, de manera de no transmitirle infecciones a la piel con los remedios que nosotros queramos usar. Claro. Entonces, por ejemplo, la cebada, la avena, que tú puedes hacer un cocimiento, por ejemplo, y con esa agua colocarle al niño en la piel para que no tenga tanta picazón, tanta ardor en la piel. Tiene que estar bien cocinado, bien guardado, bien tapado, de manera de que después no le vaya a causar una infección en la piel al niño. Claro, porque una de las características más frecuentes de esta enfermedad es el escozor, la piquiña. Quizás los niños, un niño es más desesperante. Y los niños es más desesperante, entonces los padres se angustian. Entonces, evidentemente, existen, me imagino que cremas para eso también, ¿no, doctora? Sí, bueno, existen el calaminol, las cremas hidratantes, que son muy buenas también, que las cremas frías. Los bañitos, como te digo, con agua de avena, con agua de cebada, que son también bastante refrescantes. Y se le puede dar un poquito de un antialérgico que le pueda calmar la picazón y posiblemente darle un poquito de sueño para que esté más tranquilo. ¿Y la exposición al sol de estas personas es recomendable, no es recomendable? No es recomendable. Las personas deberían estar alejadas del sol por un tiempo hasta que ya se le quiten todas las marcas de la enfermedad. Porque inclusive después de que pasa la enfermedad, si tiene marquitas, llevar sol hace que se pueda manchar. Cuando ya la enfermedad está en adulto es más complicado, ¿no? Ya se tiene que ir al médico, es un tratamiento diferente. Sí, es un tratamiento diferente. La persona tiene mucho más riesgo de tener complicaciones
y entonces es muy importante que vaya al médico a hacerse sus exámenes, que el médico lo examine bien, que detecte potencialmente qué complicaciones puede tener y que las vaya controlando en el tiempo y en el momento que aparezcan hospitalizar rápidamente al paciente para tratar esas complicaciones. Es importante también, doctora, creo, el área donde va a estar el niño en su casa, básicamente es allá a lo que quiero llegar, en el área de la casa, qué condiciones de aseo deben tener, las cobijas, cambiárselas diariamente, ¿qué tipo de recomendación hace allí? Fíjate, esa área debe estar muy limpia. Las sábanas deben ser lavadas frecuentemente, porque primero que esas lesiones son pican y la persona se rasca y eso emite una linfa, un líquido, etcétera, que puede manchar las cobijas y después ser causante potencialmente de infecciones en la piel. Y después el baño que utiliza el niño, la regadera, por ejemplo, o la bañera, debe estar muy limpio, debe ser utilizada agua preferiblemente hervida. Eso. Para evitar que se le infecte la piel. Y el agua tibia, ¿no? Quizás con alcohol, sí, no sé. tibiecita. Un poco porque es una asepsia que hay que hacer allí constantemente, ¿no? Sí, correcto, porque toda la piel está afectada, inclusive las mucosas de los genitales, de la boca, de los ojos, de los oídos. Entonces eso hay que mantenerlo siempre muy bien limpio. Y teniendo estos cuidados, ¿en cuánto tiempo puede desaparecer estos síntomas? En general se tarda una semana la persona en sentirse bien. Las lesiones de la piel se tardan un poco más, como una semanita más. Así es. Bueno, amigos, estábamos conversando con María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe de servicio de infectología del Hospital Universitario de Caracas. Doctora, antes de despedir, ¿cuáles son sus redes sociales? Sus redes sociales, doctora, antes de finalizar, para las personas que nos están escuchando, la puedan contactar. Las redes mías son @marulandaeta. La red de la Sociedad Venezolana de Infectología, que es @SB-Infectología, en Instagram SB de Infectología, y la página web sbinfectología.org. ¿Y algún teléfono local donde lo puedan contactar? 763-1023. Muy bien, bueno, le damos las gracias a la doctora María Eugenia Landaeta, médico infectólogo y jefe del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, por habernos aclarado todas estas dudas con respecto a esta enfermedad como es el sarampión. Así es, esos tips que nos dio, que sé que servirán de mucha ayuda, porque lo importante aquí es la prevención y en este tipo de enfermedades que nos acostumbraron a que las veíamos como comunes, pero que no deben ser comunes y deberían ya estar y todo el riesgo que implica. Sí, está erradicada de nuestro país. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Producción, Ulixa Arcaya. En los controles, César Arteaga. Recuerden que pueden seguir interactuando con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter por @RCR750 y sintonizarnos en vivo a través de nuestra página web rcr.tv, la radio que se ve. Les invitamos a que continúen ahora con el Radar de los Barrios. Hasta aquí, esta emisión de Dosis Alternativa. Nosotros le proporcionamos el abanico de posibilidades. Ustedes toman la decisión. Solo por RCR 750 AM.